Buenas hermanos y amigos, qué gusto poderlos saludar, Dios bendiga sus vidas. Seguimos glorificando el nombre de nuestro Señor y esta vez lo haremos a través de las oraciones. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene algo por qué agradecerle al Señor, la va a incluir ahí y desde acá yo voy a estar orando de manera general por todas esas oraciones. Vamos a pedirle al Señor, vamos a clamarle a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por este tiempo en el cual, Señor, nuevamente podemos adorarte, podemos glorificarte y escuchar la enseñanza de tu palabra. Señor, también en este momento
Coloco las necesidades de mis amigos, de mis hermanos, bajo tu control, Señor. Tú las conoces, tú sabes, Padre, qué cosas están pasando en sus vidas. Si es por problemas de salud, Señor, ayúdalos conforme a tu voluntad. Si es por problemas económicos, Señor, provee, da lo necesario. Y si es por otro tipo de problema, Padre Celestial, seas tú solucionándolo con tu paz y con tu gozo que solamente tú puedes dar, Señor. Te pedimos por estas necesidades, pedimos por cada una de las cosas de mis hermanos, protege sus vidas, guárdalos, cuídalos de todo peligro y de todo mal, Señor, y también a mis amigos. De esa manera te honro, Señor, te doy la gloria solamente a ti, confiamos y descansamos en tu poder. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada. Eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir.
Bien, mis hermanos y amigos, continuamos estudiando la palabra del Señor y para eso pues quiero entonces recordar el tema que hemos venido tocando durante el mes de marzo. Es el tema general del cual hemos venido compartiendo algunas cosas. Y ese tema es los modelos prácticos del evangelismo. Cómo el Señor ha utilizado durante estos domingos a los personajes bíblicos que hemos analizado para mostrarnos algunos modelos de evangelismo que hoy podemos practicar en nuestra vida. Ellos nos han enseñado cómo hacerlo, cómo compartir el evangelio de cierta manera. Bueno, el domingo pasado hablábamos del evangelismo personal. Cómo Felipe, siendo utilizado por el Señor, pues compartió el evangelio a una sola persona, en este caso al etíope eunuco. Y cómo a través de ese compartir el Señor obró en la vida de él. Muy bien, hoy vamos a ver otro ejemplo de evangelismo práctico y es el evangelismo público. Compartir el evangelio de manera pública. Y esta es una de las cosas que más nos va a costar porque a nosotros desde pequeños nos da miedo hablar en público, hermano. Nos da miedo comunicar nuestros pensamientos, nuestras ideas en público. Pero pues yo sé que muchos de nosotros hemos roto esa barrera, hemos roto ese miedo, hemos traspasado ese miedo, hermanos, en otras áreas de nuestra vida. Nos ha tocado hacerlo, nos ha tocado compartir en público algunas cosas. Por lo tanto, en el evangelio, siendo el mensaje más importante de la humanidad y siendo una responsabilidad de nosotros como creyentes, también lo podemos hacer y lo debemos hacer, hermanos. El Señor nos va a dar la fuerza. Y Pablo, el apóstol Pablo, va a ser un ejemplo de ello, hermanos. Porque el Señor lo va a utilizar para hablar en público. Y el tema que quiero tocar hoy es el siguiente. Pablo es usado por Dios para predicar el evangelio en muchas ciudades. ¿Cómo habló el apóstol Pablo del evangelio en público? En muchas ciudades, hermanos. El apóstol Pablo viajaba a algunas ciudades, las cuales lo rodeaban a él. ¿Para qué? Para comunicar el evangelio de Cristo. Como más adelante lo vamos a hacer, lo hacía para que una gran cantidad de personas escucharan el mensaje y así Cristo fuera anunciado en cada ciudad. Bien, bueno, antes de pasar a la historia de hoy, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender y a poder aplicar su palabra en nuestra vida. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas, nunca nos faltas. Y gracias, Padre Celestial, porque hoy podemos estudiar tu palabra, Señor. Quiero que ella nos edifique, quiero que ella nos ayude, Señor, a crecer en esta área, en el área del evangelismo. Te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 y vamos a estar leyendo del versículo número 16 hasta el versículo número 34. Ahí va a estar la historia de hoy. Mientras que vamos a desarrollar el tema, vamos a ir estudiando y leyendo la historia de hoy. ¿Listo? Para darles un poco del contexto de la historia. Pablo va a visitar a una ciudad llamada Atenas. Esta ciudad hoy la conocemos como la capital de Grecia. Es la capital actual de Grecia. Y en ese entonces era una ciudad principal también del imperio grecorromano, ¿no? Era una ciudad que sobresalía en muchos aspectos. Y uno de los aspectos en que más sobresalía era en que tenía muy buena filosofía. Todo el tiempo se estaban escuchando cosas nuevas, como más adelante lo vamos a mirar, y en que era una ciudad idólatra, entregada totalmente a la idolatría. Entonces, el hecho de predicar el evangelio de manera pública ahí era un desafío. Era algo difícil para el apóstol Pablo, pero el Señor le dio el valor para que pudiera predicar en esta ciudad tan idólatra. Vamos a mirar entonces el versículo 16 y vamos a mirar ahí el primer punto de esta enseñanza. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mire, Pablo llegó a Atenas y lo primero que se dio cuenta o notó era que era una ciudad, como ya les dije, entregada totalmente a la idolatría. Casi todos los dioses tenían su representación ahí en Atenas, su templo, en el cual las personas los adoraban. Entonces era común que estas personas fueran idólatras, o sea,
adoraran a cierto tipo de Dios. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, ¿quién? Pablo, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Cómo Pablo predicó el evangelio en muchas ciudades? ¿Cómo lo hacía? Primero, Pablo predicaba en lugares estratégicos de la ciudad. Lo primero que iba a hacer Pablo al llegar a la ciudad es buscar los lugares estratégicos. ¿Y cuáles eran esos lugares estratégicos? Ahí el versículo 17 nos lo aclara, ¿no? Pablo predicó en las sinagogas de la ciudad. O sea, en el lugar en el cual los judíos se reunían. ¿Para qué? Para exponer el Antiguo Testamento, para hablar de la ley, para hablar de las costumbres de esa nación. Y Pablo lo primero que hacía en la ciudad era buscar las sinagogas. ¿Por qué? Hay dos razones que pueden ser la respuesta a esa pregunta, hermanos. Primero, que Pablo siempre le quería hablar a las personas de su nación. Él quería que Israel fuera salva. Él quería que las personas que pertenecían a la nación judía les llegara el evangelio. Y dos, porque si primero les hablaba a los gentiles, pues los judíos posiblemente no lo iban a escuchar. Entonces lo primero que él hacía era llegar ahí a las sinagogas y hablarles a los judíos. Pero también, además de eso, luego y casi al mismo tiempo les predicaba a los gentiles. ¿Cómo lo hacía? Mire, Pablo ahí predicaba en los lugares concurridos de la ciudad. Y más adelante vamos a ver que los lugares en los cuales él predicó eran lugares que la gente visitaba, como mercados, como las plazas, ahí donde adoraban los dioses y todo eso. Ahí Pablo predicaba el evangelio. Entonces miren que eran lugares que estratégicos. Le predicaba a los judíos en las sinagogas. Imagínense el reto tan difícil que tenía Pablo. Hablarle a los judíos cuando estaban explicando la ley acerca del evangelio. Era difícil, hermanos. Era complicado hacerlo. Aún así el Señor le dio la virtud a Pablo de que hablara ahí en público y le compartiera a todos los judíos que estaban escuchando en la sinagoga ese mensaje de salvación para sus vidas. Mire, Pablo no tuvo temor de hablar en público, hermanos, porque Dios nos capacita para hacerlo. Y pues Pablo predicó en esos lugares concurridos de la ciudad. Tampoco le daba miedo hablar en las plazas y en los lugares en los cuales la gente adoraba. No le daba temor, hermanos, porque él sabía que su mensaje iba a salvar vidas, porque él sabía que su mensaje iba a convertir la situación de esas personas, la situación de esa ciudad, de idolatría, a adorar al Dios verdadero. En segundo lugar, y el segundo punto de esta enseñanza es el siguiente: Pablo predicaba utilizando cosas conocidas de la ciudad. Hermanos, Pablo va a utilizar cosas conocidas de la ciudad para llevar el mensaje del evangelio. No es que va a cambiar el mensaje del evangelio, como más adelante lo vamos a mirar. Él no lo va a cambiar, al contrario, va a utilizar cosas conocidas por la ciudad para ilustrar el evangelio, para mostrar el evangelio a través de ello. ¿Por qué? Porque eso va a captar la atención de los ciudadanos. Claro, ya conociendo las cosas y llamándole la atención a través de eso, ellos van a escuchar mucho más fácil el evangelio. Ahora, ¿qué era lo que quería hacer Pablo con esto? Llamar la atención de la audiencia, hermano. Pablo quería llamar la atención de las personas que lo iban a escuchar. Al ellos asemejar su mensaje, el mensaje que Pablo traía, con algo que ya ellos habían visto, ellos habían percibido de la ciudad, pues obviamente iba a ser mucho más fácil recibirlo. El Señor le dio esa sabiduría a Pablo también para que utilizara eso. No es cambiar el mensaje. Y este es el problema de muchas personas. Cambian el mensaje para adaptarse a la ciudad. No, es tener cosas de la ciudad, sí. Utilizar cosas de la ciudad, sí. Pero para adentrarnos al mensaje de salvación. El mensaje no va a cambiar. Solo que se va a utilizar cosas ¿para qué? Para llamar la atención. Así como Pablo las utilizó. Hermanos, ¿cómo podemos hacer esto dentro de una reunión familiar? Dentro de pronto de compartir ahí en una reunión del barrio, que nos den la oportunidad, llamando la atención de las personas a través de algo que ellos ya conocen, ¿cierto? Hay cosas
digamos, de la normalidad que ya todos conocen y de las cuales podíamos hablar para introducir el mensaje de salvación. Eso fue lo que Pablo hizo. ¿Cómo llamó la atención de la audiencia, hermanos? Miremos los versículos ahí que siguen luego del 17. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Note que el mensaje no cambiaba. Él nombró entonces, o predicó más bien, el mensaje del evangelio de Jesús y de la resurrección. No cambió su mensaje, al contrario, fue un mensaje contundente. Recuerden que Pablo no utilizaba palabras de humana sabiduría, sino que comunicaba el evangelio de una manera pura. Ahora, ¿qué llamó la atención de los ciudadanos? Si ustedes notan, ahí habían unos filósofos importantes, pero hacen la siguiente pregunta: ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, las palabras que Pablo estaba comunicando eran extrañas para ellos. Y recordemos que Atenas, como más adelante lo vamos a mirar en uno de esos versículos, era un pueblo que le gustaba escuchar cosas nuevas. Y Pablo aprovechó eso. Pablo aprovechó esa circunstancia para comunicarles que el mensaje de salvación, como era algo nuevo que no habían escuchado, como era algo innovador, ellos de inmediato pusieron atención al mensaje que Pablo les traía. Y pues hicieron algo. Miren, versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, querían escuchar la nueva enseñanza por la misma tradición que tenían los ciudadanos de Atenas, como ahorita un versículo lo va a explicar. Bueno, para que entendamos un poco el contexto y de pronto la historia de la ciudad, o de pronto el lugar donde fue llevado Pablo, en este caso el Areópago, yo les voy a mostrar aquí un videito. Va a aparecer un videito que va a estar explicando el Areópago de Atenas. Algo que también es muy emblemático por el significado que tiene cultural y religioso también, y es la colina de Marte, que la encontraremos siguiendo todo esto hacia arriba. Después de otra fatigante subida a otra colina, ya estamos en la colina de Marte, o el Areópago. Este sitio es muy importante, como hemos dicho, fue donde el apóstol cristiano Pablo, predicó el evangelio a los griegos. Desde aquí tenemos una panorámica bastante buena, tenemos unas vistas de lo que es toda la ciudad de Atenas, y también allí tenemos el Partenón. Vemos una cara del Partenón. Bien, y a ese Areópago que fue explicado ahí, que era una colina bastante inclinada dentro de la ciudad de Atenas, a ese Areópago se reunían las personas para hablar, para discutir de ciertos temas, y era un lugar muy utilizado para comunicar mensajes que iban a impactar a la ciudad, que iban a ser escuchados por la ciudad. Entonces miren que el mismo Señor, utilizando a estas personas, hace que ellos lleven a Pablo a este lugar para que todos puedan escuchar del mensaje de salvación. Ahora, era un lugar altico, era un cerro, como les dije, y pues de ahí iba a ser mucho más fácil que llegara el mensaje a otras personas que estaban cerca. Además, muchos otros lugares estaban cerca, los cuales eran concurridos por muchas personas. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Miren, ellos querían conocer cuál era esa nuevo mensaje, ¿no? ¿Cuál era esa nueva noticia que Pablo les traía a ellos? ¿Cuál era esa nueva enseñanza? Versículo 21 aclara lo que les dije: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos querían estar a la vanguardia, ¿cierto? Querían ser innovadores en todo, hermanos. Esta misma doctrina, este mismo pensamiento, hermanos, ha sido inculcado en la mayoría de la humanidad, ¿cierto? El hecho de querer innovar en muchas cosas. Entonces el ser humano está pendiente de las nuevas noticias, de qué cosas nuevas salen para hablar de ello, para parecer más intelectual, para parecer el que más sabe en cuanto a innovación. Bien que la circunstancia no ha cambiado, ¿no? Nosotros tenemos un mensaje que está vigente
para todos en el día de hoy y que podemos también impactar la vida de las personas a través de ese mensaje. Bien, ¿qué más hacía Pablo? Pablo usó algo conocido para involucrar a su audiencia. Va a utilizar una cosa que ellos veían todos los días para que la audiencia se involucre aún más dentro de su mensaje. ¿Qué es lo que va a utilizar? Miren, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ahí en ese cerrito, en ese lugar en el cual la gente escuchaba a los filósofos o bueno, cualquier otra enseñanza nueva, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. En primer lugar, les va a llamar la atención y les va a decir: estoy contemplando que ustedes son religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mire, va a utilizar algo que él vio en la ciudad. Él recorrió la ciudad, miró los monumentos que habían ahí, miró los templos que habían ahí y encontró dentro de esos templos una inscripción que decía, o un templo, o más bien algo que estaba dedicado a esta inscripción: al Dios no conocido. Y eso, hermanos, él lo utilizó para que la gente supiera de qué estaba hablando y pudieran involucrarse dentro de su mensaje. ¿Por qué? Porque los atenienses ya lo habían visto. Las personas de la ciudad ya habían notado ese templo, o bueno, ese lugar dedicado al Dios no conocido. Y eso hizo que se interesaran más por la enseñanza de Pablo. Y Pablo les dice: a ese Dios no conocido, de ese Dios es del cual yo les voy a hablar. Miren cómo introdujo a la audiencia y cómo la involucró dentro de su mensaje público, hermanos. Pablo estaba siendo utilizado por el Señor para llegar a grandes masas. Hermanos, nosotros también podemos ser utilizados por el Señor. Tal vez no de esa manera, tal vez nos da pena ir a predicar el evangelio ahí a las plazas y todo eso, cosa que no nos debería dar pena, cosa que deberíamos vencer, pero sí podemos hoy en día de manera pública predicar. ¿Cómo? Hermanos, tenemos las redes sociales. Muchas personas nos están mirando nuestros estados, están mirando nuestras historias, están mirando nuestras publicaciones. Compartamos ahí el evangelio. Transmitamos el evangelio así, hermanos. Y tenemos 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 amigos. Hay personas que tienen hasta 30,000 seguidores. Y eso, hermanos, va a servir para que muchas personas que no han escuchado el evangelio a través de nuestras publicaciones, si predicamos, si comunicamos el evangelio ahí en esas publicaciones, ellos, hermanos, también van a escuchar del mensaje de salvación. Y los que estén elegidos, quién sabe, el Señor lo puede utilizar a usted para que esa persona se convierta al Señor. ¿No es un privilegio? ¿No es un honor? Claro que sí. Compartamos el evangelio con las personas, aunque sea por esos medios, de manera pública, hermanos. Miren que lo podemos utilizar. Y hay cosas, imágenes, videos que llaman la atención de la gente. Luego de llamar la atención, muestran el mensaje de salvación. Entonces miren que podemos hacerlo ya, digamos, desde la era digital, ¿no? Mucho más sencillo a través de nuestras redes sociales. Por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por cualquiera de estas redes sociales que nosotros manejemos. Otra cosa que Pablo hacía para comunicar el evangelio público es algo que siempre debemos tener en cuenta cuando prediquemos a muchas personas y bueno, en cualquier modelo práctico del evangelismo. Y es que Pablo predicaba el mensaje de salvación a la ciudad. Pablo no predicaba mensajes de positivismo. Pablo no predicaba mensajes de filosofía. Pablo no predicaba psicología, hermanos, ni prosperidad. Pablo lo que predicaba era el mensaje de salvación. Y eso mismo debemos tener en cuenta nosotros. A veces queremos predicar otro tipo de mensaje porque decimos, las personas lo van a aceptar más fácil. Hermano, esos mensajes no van a salvar la vida de las personas. Esos mensajes no van a impactar la vida de las personas como debe ser. El único mensaje que puede cambiar, que puede transformar la vida de una persona es el mensaje del evangelio. Por eso debemos comunicar ese mensaje. No positivismo, no prosperidad, como muchas personas hoy están haciendo. No psicología, como muchas otras personas también lo hacen. No, el Señor quiere que comuniquemos ese mensaje
de salvación. Vamos a ver cómo Pablo lo hacía. Versículos 24 al 31. ¿Listo? Pablo comenzó hablando de la condición espiritual de su audiencia. O sea, lo primero que Pablo hizo para comunicar el mensaje de salvación fue mostrarle su condición espiritual. Y para eso voy a utilizar el versículo 22 nuevamente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué es lo primero que Pablo va a mostrar? La condición espiritual que tiene su audiencia. Hermanos, eso es lo que siempre debemos mostrarle a las personas. De primero, la condición espiritual en la cual están ellas. En este caso, Pablo dice: ustedes son religiosos, refiriéndose a la idolatría que ellos practicaban. En otras palabras, ustedes adoran a varios dioses. Ustedes son personas que tienen en cuenta muchos dioses, pero no tienen en cuenta al verdadero Dios. ¿Qué les estaba mostrando? Su condición espiritual. Una condición totalmente caída, hermanos. Una condición totalmente pecaminosa. Totalmente contraria a lo que Dios quiere. Que le adoren solamente a Él. ¿Y cómo podemos nosotros hacer eso, hermanos? Siempre hacer ver a la otra persona que su condición no es la adecuada. Casi siempre que le predicamos el evangelio a alguien, nos va a decir: pero si yo soy buena persona, ¿por qué Dios me va a castigar si yo hago esto? Mostrarle que ninguno de nosotros, hermanos, somos buenas personas. Bueno, pastor, denos un ejemplo práctico para ello. Usted puede hacer preguntas sencillas. Por ejemplo, esta pregunta, mire. Pregúntele a la persona si alguna vez ha dicho mentira. Si la persona es honesta, obviamente va a decir que sí. Y si no, pues ya usted puede decirle: ya me mintió, ¿verdad? Pregúntele si alguna vez ha robado. Casi todos en algún momento hemos tomado algo que no es de nosotros. Eso se llama robar. Y pregúntele si alguna vez fue desobediente a sus papás, o alguna vez hizo alguna maldad en contra de las personas que estaban cuidándolo a él. Entonces miren que todo esto hace parte de cosas malas. Y podemos decirle a las personas: si usted es mentiroso, si usted es ladrón, si usted desobedecía a sus padres, ¿cómo se conoce a esa persona que tiene esas tres características? ¿Buena o mala persona? ¿Qué diría usted? Una mala persona, ¿cierto? Si nosotros encontramos un ladrón en la calle o alguien que estafe, pues obviamente diríamos que es una mala persona. Entonces eso se puede aplicar, mire. Y Pablo utilizó y mostró la condición espiritual de su audiencia, que era una condición espiritual caída, idólatra. Y luego Pablo explica a su audiencia quién era Dios. Luego de que le muestra su condición espiritual caída, va a explicar quién es Dios. Vamos a mirar cómo lo va a explicar. Versículo 24. A ver, leamos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Recordemos que Pablo está hablando del Dios no conocido, utilizando lo que ellos tenían ya, o la inscripción que ellos tenían sobre un templo, ¿cierto? Al Dios no conocido o una escultura que ellos habían hecho. Ahora, Pablo va a explicar que ese Dios del cual él les venía a hablar fue el Dios que creó ¿qué? Todas las cosas. O sea, el creador del universo y de todas las cosas. Ni ha sido Zeus, ni Apolos, ni ninguno de estos dioses, ni Cronos, ni las deidades griegas quienes habían creado el mundo. El creador del universo y de todas las cosas era Dios. Era ese Dios no conocido del cual el apóstol Pablo les estaba enseñando. Entonces miren que Pablo va a explicar quién era Dios o quién es Dios. Lo primero que dice de Dios es que es el creador de todas las cosas. ¿Qué es lo otro que dice? Versículo 25. Rápidamente. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, también explicó que ese Dios, el Dios verdadero, es el sustentador de la vida. Es quien mantiene a toda la humanidad. No solamente la creó y la dejó ahí, sino que también mantiene el hecho de que el mundo y todas las cosas estén en su orden y de que la naturaleza esté en su orden aún, es por el poder y la voluntad
de Dios. Miren que ya Pablo estaba explicando atributos del Señor, ¿cierto? Sustentador, aquel que provee, aquel que mantiene las cosas, aquel poderoso para hacer cualquier cosa. Y también, sigamos leyendo, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre la faz de la tierra. Les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa viene a explicar ahora el apóstol Pablo? Que Él es soberano, hermanos, que el Señor es soberano, que el Señor gobierna sobre todas las cosas. Eso le quería comunicar el apóstol Pablo a los atenienses. Ese Dios al cual ustedes no conocen es el Dios verdadero, porque Él gobierna la creación y Él gobierna todo lo que vemos. Él es poderoso. O sea, la soberanía del Señor. Miren, Pablo explicándole eso a personas idólatras. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo le explicó eso? Porque ellos pensaban que habían dioses para cada situación. Estaba el dios del mar, Poseidón, ¿cierto? El dios de la muerte, Hades. El dios de la guerra, Ares. Y miren, tenían dioses para cada situación. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que había un solo Dios que gobernaba sobre todas las cosas, que Él tenía el control absoluto de todo, del mar, del viento, de todas las cosas que se veían. Él era el que gobernaba sobre todo, o Él es el que gobierna sobre todo. Miren cómo Pablo le está explicando quién es Dios a los atenienses. Y también va a decir otra cosa muy importante. Versículo 28. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpándole pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Miren, y utiliza a sus propios poetas, ¿no? A su propia escritura. Uno de ellos había dicho, linaje suyo somos, ¿no? No refiriéndose a ese Dios, sino refiriéndose tal vez a Zeus o a alguno de los dioses que ellos adoraban. ¿Cuál era la creencia de ese entonces? Que todos los dioses se habían reunido y habían creado al hombre, hermanos. Habían hecho a la humanidad. Y lo que Pablo le va a decir es que no son dioses, fue un solo Dios quien diseñó al hombre, quien lo creó y quien le dio vida. Y que de Él venimos todos. Cuando habla de linaje, es que de Él venimos todos. De Dios venimos toda la humanidad, el creador de la humanidad, hermanos. Destruyendo los conceptos que ellos tenían acerca de la creación y de todo esto. Miren, hermanos, Dios, hermanos, cuando lo predicamos bien, cuando predicamos de verdad, va a destruir, va a cambiar paradigmas a través del poder de su Espíritu Santo para convencer la vida de las personas. ¿Y qué otra cosa comunicó Pablo de Dios? Finalmente, versículo 30, comunica una de las cosas más importantes. Siendo pues, versículo 29, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Miren, al explicarle quién era Dios, le dice, Él es invisible, Él no necesita que compararse con oro, con plata, ni hacerle figuras de Él, ni compararlo con ninguna otra cosa, porque Él es incomparable. Eso también estaba destruyendo el hecho de que estas personas a todos le hacían una escultura o representaban a los dioses con figuras humanas o con figuras de animales. Hermanos, el apóstol Pablo destruyendo conceptos a través de mostrar quién era Dios, destruyendo conceptos errados de estas personas que siempre habían estado acostumbrados a la idolatría. Mira, hermanos, reitero, Dios puede destruir argumentos, Dios puede derrumbar creencias cuando lo predicamos de verdad, cuando comunicamos quién es Dios de verdad para los seres humanos. Y finalmente dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, ya Dios ha pasado por alto ese hecho de que ustedes adoren a dioses y todo eso, ahora ha llegado la salvación aquí, ahora ha llegado el mensaje de salvación para ustedes. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Pablo les está mostrando que ellos necesitaban que arrepentirse. ¿Por qué? Porque había un Dios que era juez.
que no solamente era el sustentador, que no solamente era amor, que no solamente era la misericordia, sino que también era, ¿qué? El juez de la humanidad, y que algún día iba a juzgar a las personas. ¿Por qué? Por no haber aceptado a su Hijo Jesucristo. Y eso los iba a condenar, por no haberlo tenido en cuenta a Él como el verdadero Dios. Y miren que ahora va a pasar al último punto que quiero que tratemos, del punto 3. Pablo mostró el Evangelio de Cristo a la audiencia, hermanos, a las personas que lo estaban escuchando a él. Ahora va a pasar a mostrar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo notamos eso? Miren, ya lo estaba haciendo de antemano. Versículo 18, miren, la última parte. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, Pablo siempre, hermanos, comunicando el mensaje central del Evangelio. Y también en el versículo 31 lo va a hacer. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Luego de mostrar que el Señor iba a juzgar a la humanidad, al mundo, con justicia, muestra por quién es que va a juzgar. Por medio de Jesucristo, ¿cierto? Y muestra que Él le ha levantado ¿de qué? De los muertos. O sea que Jesucristo ha resucitado. Muestra a Cristo como Señor y muestra que Él dio su vida ahí en la cruz, y también muestra que el mensaje de la resurrección. ¿Cuál es el mensaje central que siempre debemos predicar, hermano? Eso. Que el hombre está necesitado, que el hombre está perdido, que necesita solución, y que esa solución solo la da Cristo. Que Cristo ha muerto para dar esa solución, que la muerte de Cristo fue la solución a eso, y que su resurrección es la que nos garantiza de que vamos a ser librados de esa condición. Entonces miren el mensaje central, comunicado siempre por Pablo, hermanos. Siempre comunicando el mensaje del Evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. El mensaje nunca va a cambiar, hermanos. Va a ser un mensaje que a los que el Señor ha escogido les va a impactar. ¿Y qué sucedió luego de que Él predicó todas estas cosas, hermano? Luego de que Él comunicó todas estas cosas, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Versículos 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Interesante, ¿no? Interesante que el Señor convenció a esta persona. Concluir con estos 3 versículos. Algunos se burlaron del mensaje de la resurrección y todo eso, porque para ellos era algo absurdo. Y otros quedaron con la intención de volver a escuchar nuevamente ese mensaje. Pero finalmente a las personas que les tenía que llegar y a las personas que tenía que convencer, el Señor a través de ese mensaje de Pablo los cambió, impactó sus vidas, transformó su ser. Y miren que eso es lo que yo siempre les he dicho. Bueno, y eso es lo que siempre la Biblia comunica. Y es lo siguiente: el mensaje trae 2 alternativas. El mensaje trae 2 propósitos, hermano. Salvación para los que creen. Noten que esas personas creyeron y fueron salvas. ¿Y qué más? Condenación, o reafirmar más bien la condenación para aquellos que no creen, porque ya las personas están condenadas. Gracias a Dios que alguna vez alguien nos habló del Evangelio. Ese mensaje impactó nuestra vida y nos cambió. Tenemos la misión de seguir hablando, hermanos. No se nos olvide hablar de manera pública también el Evangelio. No nos dé pena, no nos dé temor a hacerlo. Identifiquémonos como creyentes, que la gente sepa que somos hijos de Dios y llevemos a cabo la misión suprema: llevar el Evangelio a todo lugar. Transformemos vidas a través de ello. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Padre, por este mensaje. Ayúdanos a llevar el Evangelio a las personas que aún no lo han escuchado, a las personas que aún, Señor,
están ciegas, están totalmente alejadas de ti. Señor, que sea siempre tu evangelio resaltando. Quítanos el temor de hablar en público, quítanos el temor de hablarle a otras personas, para de esa manera poder llevar a cabo tu misión. Te lo pedimos. Amén y amén. Y amigo que de pronto me está escuchando, que me están observando, quiero decirle lo siguiente. Si usted entró aquí, si usted escuchó este mensaje, no es por casualidad, es por causalidad. Dios quería que lo escuchara. Dios quería que llegara hasta aquí. ¿Con qué propósito? Para decirle lo siguiente. Usted necesita cambiar. Usted se ha dado cuenta que ha intentado todas las cosas, que ha hecho todas las cosas por cambiar y no lo ha logrado. O tal vez inclusive se crea una buena persona. Yo le puedo decir que ninguno de nosotros es buena persona. Necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mentimos, robamos, desobedecemos, tomamos el nombre del Señor en vano y hacemos muchas otras cosas que son típicos de malas personas. Eso quiere decir que estamos bajo una condición mala. Pero el Señor quiere cambiarnos. El Señor quiere cambiar esa situación. ¿Qué debemos hacer? Acepte primero que todo que está en una condición perdida, que no ha podido cambiar por sus fuerzas y que necesita a ese Salvador. Y también reconozca que ese Salvador no es ni Buda, no es ni Mahoma. Ese Salvador se llama Jesucristo. Y que Él ha muerto por sus pecados. Él ha llevado el pecado suyo ahí en la cruz. Él ha dado su vida por usted ahí en la cruz. Pero que no solamente ha hecho eso, sino que también resucitó para que si usted cree en Él, para que si usted lo acepta en su corazón, usted pueda ser salvo. Acéptelo en su corazón. Crea en Él. Pídale al Señor que le permita nacer de nuevo y disfrutar de su gracia. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Que tengan una excelente semana.